¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar el desarrollo del curso. El tema a tratar es agua y saneamiento básico urbano y rural. En esta oportunidad lo que vamos a ver es cómo el recurso hídrico va a ser considerado como el elemento central a través del cual se genera y se implementa todo un conjunto de estrategias relacionadas al saneamiento básico, tanto en el ámbito urbano como también en el ámbito rural. Vamos a ver cuál es el marco normativo que permite esta implementación. De ahí vamos a hablar sobre los conceptos básicos de saneamiento en términos generales y luego vamos a ver cómo es que el recurso hídrico se involucra con cada uno de estos procesos elementales del saneamiento básico, como es agua potable, gestión de aguas residuales o excretas. Bien. En cuanto al marco normativo, todo el conjunto de estrategias vinculadas al saneamiento básico en nuestro país se ha visto sumamente reforzado desde el año 2010, año en el cual la ONU, a través de la resolución 64292, eh, indica que a partir de esa fecha, el derecho al agua potable y al saneamiento se constituye en un derecho fundamental de las personas, es decir, que los estados miembros deberían de implementar un conjunto de esfuerzos y estrategias y asignación de recursos con la finalidad de que la población dentro de estos estados pueda acceder a los servicios de saneamiento básico. Dentro de ellos, obviamente, está el Perú, nuestro país, que es exhortado al cumplimiento de esta disposición internacional. Posteriormente, hacia 2015, se establecen los objetivos del desarrollo sostenible. Uno de ellos, uno de los 17 objetivos, el sexto para ser precisos, está relacionado a agua y saneamiento. Y de este, a su vez, los tres primeros subobjetivos están sesgados hacia lo que es el saneamiento. Se busca que se establezcan esquemas apropiados, idóneos de provisión del servicio de saneamiento a favor de las poblaciones. Las metas que se trazan en estos objetivos del desarrollo sostenible tienen plazo de cumplimiento hacia 2030, es decir, estamos a escasamente poco menos de 6 años para ver de qué forma hemos logrado avanzar en este sentido. Pero esto también establece un mayor esquema de responsabilidad de los estados a generar condiciones idóneas para la prestación del servicio de saneamiento. A su vez, ya dentro del esquema normativo peruano, tenemos la entidad rectora relacionada al saneamiento, que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que a través de su ley de organización y funciones, la 30156 y otras normas modificatorias de la misma, establece que esta entidad sectorial es la competente en torno al saneamiento, así en términos generales. Asimismo, determina que sus competencias de este ministerio contemplan el segmento del saneamiento, constituyéndolo en el ente rector relacionado al saneamiento. Eso indica de que es la entidad responsable de emitir las políticas, normas, procedimientos, etcétera, que van a permitir la implementación del saneamiento y al mismo tiempo va a implementar todo el conjunto de procedimientos para la supervisión, monitoreo.
Vinculado a la prestación específica de los servicios de saneamiento a través del decreto legislativo 1280 que establece la ley marco para la gestión y prestación de servicios y otro conjunto posterior de normas que van perfeccionando esta primera, se va a definir los roles que van a tener las distintas entidades vinculadas directa e indirectamente con la prestación de servicios de saneamiento. A través de esta también se va a ir determinando qué competencias van a tener cada una de estas, así como las responsabilidades. Teniendo en cuenta que el saneamiento es un conjunto de disciplinas bastante complejo que no solamente contempla las disciplinas de la ingeniería, también están las disciplinas sociales, etcétera. Eh, Se genera otro conjunto normativo que permite ya la implementación de todas estas propuestas a una serie de adaptaciones a nivel de gobiernos subnacionales. Para empezar, tenemos los gobiernos regionales, cuya ley orgánica, la 27867, más dispositivos que la han ido modificando y perfeccionando, indican que es competencia de este ente de gobierno subnacional el promover, regular actividades y servicios en materia, entre otras más, de saneamiento. Igualmente, en este documento normativo se establece cuáles son las funciones de estos entes de gobierno regional en torno a al aspecto de vivienda y saneamiento. Sus funciones o responsabilidades comprenden la formulación, aprobación, evaluación de planes y políticas regionales relacionadas en este caso al saneamiento, igualmente la promoción de ejecución de programas y proyectos, en este caso vinculados al saneamiento, y un aspecto importante, el apoyo técnico y financiero a los gobiernos locales en la prestación de servicios de saneamiento. Es decir, el ente regional es un ente que va a estar encargado de promover este tipo de iniciativas. Vinculado a esto, existe otra normativa a nivel también de gobiernos subnacionales, que es la ley orgánica de municipalidades, la ley 27972, que dispone que los gobiernos de ámbito distrital sean los responsables de la administración y reglamentación de de la prestación del servicio de saneamiento, considerándose dentro de estos el servicio de agua potable, de desagüe, limpieza pública y también tratamiento de residuos sólidos. En otras palabras, el Estado le encarga a estos gobiernos distritales que sean ellos quienes determinen cuál va a ser el mecanismo, el proceso a través del cual se va a brindar servicios a la ciudadanía. Ahora, esto genera que exista o se constituya un esquema institucional que asume la responsabilidad en torno a la gestión del saneamiento. Para empezar,
están los órganos de nivel nacional, donde vamos a encontrar al ente rector, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y vinculado a esto va a estar el Ministerio de Salud, que va a ser el ente que regula la calidad del agua potable. Va a estar también el Ministerio de Educación, que va a ser un actor que coparticipa con las otras entidades en torno a la capacitación en higiene sanitaria. Y van a haber otros organismos, como por ejemplo las UNAS, que es el ente encargado de vigilar la calidad de la prestación del servicio, en este caso de saneamiento. A nivel regional vamos a encontrar a la Dirección o Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que va a tener como principal fin la capacitación, entrenamiento, acompañamiento, seguimiento, monitoreo de un conjunto de propuestas relacionadas a la preservación ambiental. Entiéndase con esto el monitoreo y la supervisión ambiental. Y luego vamos a tener el tercer nivel, eh, que van a ser los gobiernos subnacionales de rango provincial y distrital. Estos van a ser los encargados ya de la implementación propiamente dicha. Ahora, dentro de ellos, los gobiernos distritales son los responsables específicamente de la prestación de los servicios de saneamiento, es decir, ellos son quienes deben de encontrar los esquemas o por fomentar que se implementen los diferentes esquemas de prestación de los servicios de saneamiento, tanto agua potable como alcantarillado, gestión de excretas y también de residuos sólidos. Y vinculado a esta entidad distrital vamos a encontrar eventualmente una u otra, la unidad de gestión municipal de servicio de saneamiento, comúnmente conocida como UGMS, o si no, el área técnica municipal, conocidos también como ATM. Y finalmente vamos a identificar al agente operador, que va a ser la, las denominadas organizaciones comunales, comúnmente conocidas como FASES. Esto ya lo hemos explicado. Vamos a ver ahora los aspectos generales del saneamiento. Cuando hablamos de saneamiento ambiental, necesariamente vamos a referirnos a un conjunto de materias o de una disciplina que va a comprender una serie de aspectos relacionados a la salud humana, donde además de estar inmersa la calidad de vida, van a estar presentes otros elementos u otros factores, como van a ser los factores físicos, químicos, biológicos, sociales, psicosociales, entre otros. Es decir, eh, digamos, la salud humana no solamente va a estar referida a aspectos netamente químicos o físicos, también va a estar vinculada a aspectos sociales y psicosociales. Es en este conjunto de elementos que se va a presentar el saneamiento ambiental. Va a comprender no solamente los aspectos físicos, biológicos y químicos, sino también los sociales y los psicosociales, es decir, la percepción de los pobladores sobre su entorno, la percepción, que es bastante subjetivo. Lo que a uno le puede parecer rojo oscuro, a otro le puede parecer rojo carmesí, qué sé yo, ¿no?
Entonces, a ese nivel busca atender el saneamiento ambiental. En este contexto, podemos mencionar que el saneamiento ambiental va a comprender un conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas que van a estar orientadas a garantizar la salud pública. Cuando hablamos de salud pública, estamos hablando de un estado de bienestar de la población que es permanente, es decir, no se altera bajo ningún aspecto. No hay una alteración física, no hay una alteración biológica, no hay una alteración social, nada. La sociedad, la persona, goza de un estado de bienestar de forma permanente. Entonces, salud no necesariamente es ausencia de enfermedad. Salud va a ser también comprendida como el bienestar permanente. Si una persona se encuentra en situación permanente de bienestar, quiere decir que goza de salud. Y así también vamos a comprender al saneamiento ambiental, que va a tener como objetivos principales el establecer alternativas frente a situaciones que afecten al ambiente y la salud pública. Y para ello va a recurrir a ideas y tecnologías sencillas que se adapten fácilmente a las características ambientales. También va a tener como objetivo propiciar cambios de conducta en la comunidad y finalmente fomentar la participación de las comunidades. Cuando se habla de comunidad, se habla de las, la comuna, o el conjunto de pobladores que se ha afincado en un determinado lugar. Entonces, el saneamiento ambiental que va a buscar la salud pública y el bienestar permanente de la población va a comprender los siguientes ámbitos. Primero, el agua potable. Luego, las aguas residuales. Es decir, primero contempla que a la población se le pueda suministrar agua de calidad. Segundo, las aguas residuales. Esto significa que el agua que ha usado la población sea dispuesta de la forma más idónea posible. Tercero, los residuos orgánicos, ¿no? Donde también vamos a encontrar las excretas y los residuos alimenticios. Y cuarto van a ser los residuos sólidos y finalmente va a estar el comportamiento higiénico, es decir, hábitos higiénicos de las personas, comportamiento apropiado frente a la gestión de los diferentes recursos que comprende el saneamiento básico. Entonces, dentro del saneamiento, los tres o los cuatro primeros de este conjunto de acciones del saneamiento ambiental van a venir a constituirse como el saneamiento básico. Y se va a relacionar con el agua porque van a ser problemas que se van a resolver principalmente generando un abastecimiento apropiado de agua a la población. Si la población tiene un abastecimiento apropiado de agua, puede satisfacer sus necesidades básicas como es la alimentación. Pero al mismo tiempo, otras actividades vinculadas al recurso hídrico en el ámbito domiciliario van a poder ser llevadas adelante de una forma más higiénica, más sanitaria. Por ejemplo, la disposición de excretas. Si hablamos del ámbito urbano, será a través de los sistemas de desagüe y alcantarillado. Si hablamos en el ámbito rural, será a través de los esquemas de las unidades básicas de saneamiento, que garantizan que la población no se vea afectada por el contacto o por
la presencia directa de los restos fecales dentro de un determinado espacio, ¿no? Se confinan estos en lo que van a ser estas VS, que pueden ser de hoyo seco ventilado, con compostera, etc. Dentro de todo este conjunto de acciones del saneamiento ambiental vamos a encontrar el saneamiento básico, que va a estar relacionado a garantizar agua potable de calidad, la recolección y tratamiento de las aguas servidas, es decir, del agua que ha sido utilizada por la población, el drenaje de agua pluvial, la recolección y disposición final de los residuos sólidos. En otras palabras, el saneamiento básico comprende agua potable, recolección de aguas residuales y gestión de excretas y la gestión de los residuos sólidos. En el ámbito urbano se orienta hacia la implementación de acciones que permitan proveer de agua para consumo humano, el manejo de las aguas residuales y el manejo de los residuos sólidos. En el ámbito rural se centra en la provisión de agua para consumo humano y la disposición sanitaria de excretas. También va a comprender la gestión de los residuos sólidos, pero lo va a hacer a través de los esquemas de composteras y de una forma bastante básica, bastante. Vamos a hablar ahora sobre el primer aspecto del saneamiento básico, que es el agua potable. En torno a esta existe una complejidad eh, para poder abordar apropiadamente la problemática de la gestión del agua potable, debido a que se va a proveer del servicio de agua potable a un grupo de pobladores que tienen diferentes niveles socioeconómicos. Eso va a definir que la capacidad que tengan estos de poder cubrir los costos elementales de la prestación del servicio va a ser distinta. No todos van a poder cubrir un costo elevado y el costo reducido podría no necesariamente comprenderse como el conjunto tecnológico más eficiente o de mejor calidad, por decirlo de alguna forma. Igualmente, vamos a tener en cuenta que en el ámbito rural principalmente se tiene que implementar algún tipo de esquema que permita o la optimización de los costos, sobre todo en la fase de funcionamiento, porque ahí básicamente el sistema de agua potable se va a autosostener, es decir, los usuarios que reciben el servicio van a pagar un monto que se denomina cuota familiar y con este monto se debe de poder cubrir todos los costos relacionados a la prestación del servicio el siguiente periodo. Otro aspecto que incrementa esta complejidad va a ser que las fuentes de agua tengan distintos niveles de calidad. Esto debido a su propio origen, ¿no? Pueden ser fuentes subterráneas que se entiende que son con bajísimo contenido de elementos contaminantes. Las superficiales tienen un contenido ya algo más importante de, de algunos elementos contaminantes y tenemos las aguas pluviales, ¿no? Que son aguas de lluvia que se entiende no tienen o tienen muy bajísimo, casi nada de elementos contaminantes. Además de ello,
Dependiendo de las características ya específicas, estas fuentes y los puntos de aprovisionamiento de agua pueden variar o pueden determinar la variación de la calidad del agua dentro de la fuente, ¿no? En algunos casos van a tener más o menos impurezas del orden físico, del orden químico o del orden biológico. Indistinto a ello, para poder hacer uso de ese recurso, se va a tener que, que establecer esquemas apropiados que garanticen, ¿no?, que el cuerpo de agua pueda tener los rangos apropiados. Es así que se establece la definición de lo que es agua potable, pero esta definición está vinculada principalmente a las características de inocuidad, de aceptabilidad por parte de los pobladores. Primero, para que sea considerada agua potable, tiene que estar libre de microorganismos que puedan generar afectación a la salud de las personas o incluso del medio ambiente. Luego, que esté libre de compuestos nocivos para la salud, principalmente elementos químicos. Después vienen las características físicas, es decir, que el agua eh, sea aceptada, ¿no?, por la población, tanto en su color como en su gusto y también en su olor. Es decir, debería de ser incolora, insabora e inodora. Pero además de esto, es fundamental que sea aceptada por la población. Si la población por X razón no la acepta, ¿no? Por X razón, simplemente el agua, por muchas condiciones que pueda tener, no va a poder ser considerada como potable. Entonces, nosotros vamos a encontrar que hay una serie de criterios para definir las características de la prestación del servicio de agua potable. Primero, si es necesario la implementación de puntos de servicio público, es decir, piletas públicas, o si va a ser suficiente con las conexiones domiciliarias, es decir, piletas en cada unidad familiar. Después vamos a encontrar los factores técnicos, ¿no? La dotación promedio, esto es en el ámbito rural, está en el rango de 20 a 40 litros habitante día. También se debe de considerar que es recomendable que en todos los esquemas de saneamiento la propuesta tecnológica sea por gravedad, ¿no? Si es por bombeo, también es aceptable, pero teniendo en cuenta que el sistema por bombeo siempre requiere, además de más inversión, más costo de operación y mantenimiento. Eso va a hacer de que la cuota familiar que la pague el usuario se incremente en cierta cantidad porcentual. De ahí vamos a considerar una serie de factores sociales para la selección del servicio. Primero, la categoría de la población, ¿no? La población tiene que estar en el rango de categorías C, D, E, F o G, que son categorías que se asocian a localidades de ámbito rural. Después, se va a considerar las características de concentración y dispersión de las residencias.
También se va a tener en cuenta el tipo de servicio, si es unifamiliar, multifamiliar, público, etc. De otro lado, en el ámbito económico se van a tener en cuenta, ¿no? La clasificación económica de la familia para poder determinar el nivel de servicio. El criterio que se va a tener en cuenta va a ser el valor de la canasta familiar. Entonces, si el valor de la canasta familiar es, o perdón, si los ingresos de la familia es inferior a la mitad del valor de la canasta comercial, se va a considerar como bajo. Si por el contrario estos ingresos familiares son similares al valor de la canasta familiar, se considera como medio. Y si el ingreso familiar es dos o más veces el valor de la canasta familiar, se considera como alto. Estas son las características físicas que requiere el agua potable para ser aceptada, ¿no? La turbidez, que viene a medir la cantidad de partículas suspendidas en el cuerpo de agua y que impiden el paso de la luz. Esto se va a medir a través del turmidímetro y se va a tener en cuenta las unidades tefelométricas. El tope que se va a aceptar es de 5, es decir, si tu agua tiene 10, 11, ya no es agua potable. Luego tenemos el color. Ya hemos dicho que el agua tiene que ser incolora, ¿no? Esta se va a medir a través de unidades de color. De ahí tenemos el sabor y olor, dependiendo del origen, ¿no? Ciertos cuerpos de agua tienen más. Y finalmente tenemos la temperatura. La temperatura va a ser importante porque nos determina, o mejor dicho, porque debe de estar determinada en el rango en el cual el cloro, que va a ser el elemento de desinfección que se va a utilizar eventualmente, debe de estar para que pueda tener resultado, es decir, entre los 10 y 15 grados centígrados. En ese rango de temperatura, ¿no? El cloro se desenvuelve mejor. También tenemos las características químicas que no deben de estar presentes en el cuerpo de agua potable. Bien, vamos a hablar ahora sobre los criterios de diseño. Cuando hablamos de criterios de diseño, nos estamos refiriendo al conjunto de aspectos clave que la entidad sectorial ha definido y que se tienen que establecer con el proyecto, con la infraestructura. Primero está el periodo de diseño. Para sistemas de saneamiento básico, rural, urbano, el periodo de diseño va a ser de 10 a 20 años. ¿Ya? Por lo general está en el rango de los 20 años. Luego tenemos la población de diseño, es decir, la población que va a estar presente para tomar el servicio a lo largo de esos 20 años. Esta población de diseño nosotros la tenemos que determinar a través de las tasas intercensales, o perdón, de la tasa de crecimiento de periodos intercensales y con ese dato hacer las proyecciones que correspondan. Eventualmente, si encontramos eh, la no existencia de una tasa decreciente, es decir, o mejor dicho, que la tasa de desarrollo es decreciente, el número de individuos va reduciéndose, entonces lo que vamos a hacer es tomar como referencia el TC de alguna entidad pública. O en su peor defecto, ¿no? Nosotros teníamos que hacer los análisis correspondientes.
De ahí tenemos la dotación. La dotación es un volumen de agua que requiere una persona promedio para desarrollar sus actividades. De ahí tenemos el caudal máximo diario y el caudal máximo horario. Estos dos nos piden o nos permiten determinar cuál es el caudal que se gestiona en la fecha que se ha tenido mayor demanda del recurso, ¿no? Ese es el caudal máximo diario. Y lo mismo en el caudal máximo horario, pero orientado ya a horas, ¿no? Una parte, una fracción del día. Para poder llevar adelante el aprovechamiento, entonces necesitamos nosotros determinar que el cuerpo de agua reúna las condiciones de calidad para consumo humano, definir exacta o de forma muy aproximada el caudal de diseño que se va a tener en cuenta, establecer la intervención con el menor costo de implementación y también de funcionamiento. Luego, tener libre disponibilidad de la fuente. La fuente, aparte de tener libre disponibilidad, verificar qué cantidad de suministros sea mayor o igual al caudal máximo diario. Además, se debe garantizar la autorización del ente rector y es recomendable identificar sectores de captación donde no genere conflicto. Hay un aspecto importante cuando establecemos los sistemas o los esquemas de abastecimiento. Hay que evitar, como ya les mencioné, que se puedan implementar estaciones de bombeo porque además de tener un costo, la bomba requiere algunos costos adicionales para su protección, cuidado, mantenimiento, etcétera, ¿no? Otro aspecto que se va a tener que cuidar es la calidad de la fuente. Para ello, en ocasiones se va a tener que generar algún tipo de estructura que limite el acceso a la fuente, de modo tal que ésta no pueda verse alterada. También tenemos dentro de este esquema la estandarización de los diseños. El ente rector, el Ministerio de Vivienda, ha establecido en el año 2018 todos los lineamientos técnicos para la elaboración de intervenciones en torno a agua potable, gestión de excretas y otras más. Parte de esa estrategia es la estandarización del diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad sectorial del ministerio ha establecido ya cuál es la estructura, cuál es la conformación, qué tipo de capacidades tiene, etc. Entonces, la norma nos indica que para poder generar ya la propuesta de diseño, debemos de trabajar con los caudales eh, de diseño recomendados por el ente rector, no con el caudal máximo diario que hemos calculado, sino con el de diseño. Y si es reservorios, también existen sus esquemas de diseño. Además de ello, en el ámbito de saneamiento de agua potable, se ha llegado a estandarizar el instrumento de inversión, que son las fichas técnicas. Tenemos la ficha técnica general simplificada, la 6A de Invierte P, la general para proyectos de mediana complejidad, la 6B, y además tenemos las fichas técnicas estándar de la entidad sectorial, ¿no? Para proyectos de saneamiento urbano, para proyectos de saneamiento rural.
En cuanto a aguas residuales, vamos a comprender como aguas residuales a todo el conjunto de aguas que hayan sido empleadas para cualquier tipo de actividad humana y que luego de estas sean dispuestas para poder ser tratadas antes de ser retornadas a un cuerpo natural. Este conjunto de procedimientos, el tratamiento, va a permitir que esa agua que ya ha sido utilizada pueda ir retomando sus características originales, de modo tal que al ser devuelta a la fuente no la altere a esta en demasía. Las aguas residuales pueden ser industriales y provienen de cualquier tipo de actividad que no sea la residencial. Luego tenemos las aguas residuales domésticas, que son todas aquellas que hemos empleado dentro de nuestros hogares para nuestras distintas actividades humanas. Y finalmente tenemos las aguas residuales municipales. Acá vamos a encontrar todas las aguas colectadas de la precipitación más todas las aguas residuales del sistema de alcantarillado. Ahora, va a ser importante que se implementen esquemas de tratamiento y reuso de estas aguas residuales porque eso va a permitir que las mismas, ¿no? Al ser retornadas al cuerpo natural, ya no estén alteradas por elementos contaminantes que han quedado como residuo o como resultado de su uso en cualquiera de las actividades humanas. Como se va a buscar obligatoriamente que el agua pueda ser retornada de una fuente, el marco normativo considera que sí o sí se tendría que implementar cualquier tipo de tecnología de tratamiento de aguas residuales. Pero sin embargo, recomienda que se tengan en cuenta algunos criterios. El primero, que se puede implementar la propuesta en la menor área de terreno posible. Esto va a permitir que se optimice el área y si eventualmente hay un crecimiento poblacional, se pueda ampliar las instalaciones. Luego está la reducción del empleo de energía eléctrica. Mientras menos fuerza motriz se implemente, más eficiente va a ser. El otro criterio va a ser la reducción de uso de químicos u otros insumos que puedan implicar consumo de recursos e incremento de los costos. El esquema más elemental, más básico de potabilización de agua es a través de la cloración, ¿no? Eh, Luego está la reducción de los lodos resultantes del proceso de tratamiento. También encontramos la promoción y generación de biogás como semiproducto de tratamiento a través de estos biodigestores o sistemas similares modificados. Y por último va a estar el reuso de las aguas residuales tratadas, es decir, el agua que ha sido empleada va a ser trasladada y dispuesta a otra ubicación en la cual se le va a dar otro tratamiento también. Cuando hablamos de tratamiento de aguas residuales, vamos a estar hablando sobre el conjunto de actividades que pueden significar procesos físicos, químicos o biológicos que vamos a utilizar para depurar un cuerpo de agua hasta niveles que eh, estén dentro de rangos autorizados por las entidades competentes. Dentro de estos tratamientos vamos a tener los tratamientos preliminares, que son tratamientos que se orientan a retener la mayor cantidad posible de sólidos gruesos, en algunos casos algunos sólidos finos, etc. Para ello, se tiene que implementar un correcto proceso de monitoreo.
Luego tenemos el tratamiento primario. En este tratamiento vamos a implementar técnicas que va a permitirnos remover material en suspensión, es decir, pequeños corpúsculos que están ahí sobrenadando en el agua. Este tratamiento primario en zonas rurales se implementa a través de los denominados tanques sépticos y en zonas de población algo regular, los tanques Sinhoff. Sin embargo, existe otro conjunto de elementos que se podrían implementar. De ahí tenemos el tratamiento secundario, que es un conjunto de procesos orientados principalmente a la gestión biológica, a través de la cual se va a buscar inactivar o contener a los organismos, reducirlos para que estos no puedan seguir significando parámetros o valores de alteración. Las tecnologías que podemos aplicar acá son variadas, ¿no? Están los biofiltros, los lodos activados, convencionales, algunas de estabilización entre los más recurrentes. Luego también vamos a tener el tratamiento terciario. Es un tratamiento que ya nos va a permitir a todos nosotros volver a aprovechar el cuerpo hídrico, ¿no? Porque en el paso forzado que tienen sobre esos sistemas de plantaciones, los elementos que están asociados a la enfermedad podrían asociarse, vincularse eventualmente a. Y también hay algunos otros procesos de desinfección, ¿no? Está el reactor anaerobio ascendente, que es un tipo de reactor que permite la separación de algunos estados, pasa de sólido a líquido, y esto sea debido a la concentración de agua, pueden liberar algunos aniones, algunos iones, y se constituyen en parte de estos. Y por último, vamos a hablar sobre las unidades básicas de saneamiento, que son estructuras que se van a implementar dentro de la propuesta de saneamiento básico en el ámbito rural. Son estructuras bastante sencillas, pero muy versátiles en cuanto al cumplimiento de su finalidad, ¿no? Es la estructura, la mini estructura que va a permitir que se gestione de forma idónea los, los residuos de esas áreas. Acá, al igual que agua potable, también tenemos algunos criterios de selección. Primero, tenemos que definir si en la zona donde se va a construir existe o no disponibilidad de acceso al recurso hídrico. De ser así, se considera eso, ¿no? Y luego nos indica cuáles son los volúmenes que mínimamente deben de ser empleados por cada hogar para que estos puedan ser dios. Entonces ahí aparecen los consumos o las dotaciones en litros habitante día que habíamos visto anteriormente. Luego tenemos los criterios de selección. Estos criterios de selección son como las condiciones que debe de cumplir la ubicación de nuestra intervención. El primer criterio va a ser el nivel freático. El nivel freático lo vamos a entender como la profundidad en la cual se encuentra un punto de agua subterráneo. Entonces, nosotros a partir de este parámetro vamos a definir algunas características del sistema. Por ejemplo, eh, si la distancia que existe entre el nivel freático y el suelo está por encima de los 4 metros, se puede considerar un sistema de VS de arrastre hidráulico. Si es menos de 4 metros, la solución más conveniente será la disposición sanitaria de excretos
del tipo seca, es decir, hoyo seco. Pero además de esto, no se olviden que debe de existir la aceptación de la población. Estos son los criterios de selección en términos generales, ¿no? Aparte del nivel freático, también está el pozo de agua de consumo humano. Si es que hay un pozo de agua para consumo humano o hay una fuente hídrica subterránea, ¿ya? La instalación de la unidad básica no debería de estar por debajo de los 25 metros de distancia. En otras palabras, la UBS se puede instalar a 26, 30 metros sin ningún problema. Pero si se instala a menos metros de 25, ahí sí tenemos complicaciones. Otro aspecto que se va a considerar es la disponibilidad de terreno. ¿Ya? Tiene que existir la disponibilidad de terreno. Recuerden que en saneamiento básico son varios terrenos en distintas ubicaciones y todas estas deberían de tener la disponibilidad. Eso nos lleva a la siguiente frase que es la facilidad de excavación. Es decir, el proceso de excavación debería ser necesariamente un juego. Luego está el proceso del vaciado de depósito de excretas, los costos de mantenimiento y la aceptabilidad de la solución. Entonces, en función a ello, nosotros vamos a definir cuál es la opción técnica que se implementaría de forma más eficiente en ese pre. Vamos a tener como primera opción técnica el hoyo seco ventilado, que básicamente es una cubierta, ¿no? Que reposa sobre un conjunto de anillos, dos anillos por lo general, donde las personas van a utilizarlo como inodoro, ¿no? Entonces, hay una serie de características ventajosas y otras desventajosas. Entre las ventajosas es que no necesariamente va a conllevar una serie de acciones riesgosas, ¿no? Las desventajas de esta metodología hoyo seco ventilado es que una vez que ha cumplido su periodo de vida útil, ¿no? Es decir, que se ha llenado, se tendría que proceder a trasladarse a otro punto. Además de ello, también para facilitar el proceso de putrición, se tendría que generar condiciones más estables. La otra modalidad es la de compostera, que básicamente es una unidad de servicio. En la parte inferior tiene una puertezuela por donde se va extrayendo los residuos que van a ser gestionados a través de opciones particulares. La ventaja de este esquema es que es una opción tecnológica de larga vida útil, ¿no? Porque siempre se va a requerir la elaboración de algunos abonos orgánicos que van a ser derivados de estas excretas de secada. Entre las desventajas vamos a encontrar, sí. Y también tenemos el tanque seco séptico mejorado. Esta es la tecnología, digamos, más avanzada que disponemos. La característica es que permite recolectar el 100% de las aguas residuales, separa sólidos de líquidos, permite establecer de una forma más directa y más rápida los resultados. Eh, si es que hay alguna afectación a la tubería porque tiene que estar distante a cierta cantidad de metros, usted procede a llamar. En cuanto a las desventajas, la principal y única desventaja que se ha encontrado es que hay que ser bastante cuidadosos de la gestión del mismo, porque si nos olvidamos por dónde hemos colocado el tubo, podríamos terminar golpeándolo, pisándolo y este se fractura, se rompe y vamos a tener complicaciones. Y además tenemos algunos elementos adicionales o complementarios que permiten que estos primeros puedan operar de una forma más eficiente.
Primero vamos a encontrar estas chalinas, bufandas, ¿sí? Entonces, dentro de estos elementos complementarios del sistema propuesto, vamos a encontrar, además del pozo de absorción, otro conjunto de elementos, ¿no? Como son la zanja, el pozo de absorción, la zanja de precolación, el humedal y ya para terminar, este es el algoritmo que se puede seguir para la elaboración de la propuesta de saneamiento básico. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderlas absolver. Bien, si no hay preguntas, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Nos estaremos reencontrando más adelante. Muy buenas noches con todos. Permiso. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.